del 29 al 36 y luego continuamos del 37 hasta el 47. Yo quiero que conforme vayamos leyendo, ustedes imagínense que están en ese momento donde el Espíritu Santo está con ese gran poder sobre los discípulos y que podamos analizar, si 2 del 29 vamos a repasar un poquito porque necesitamos saber el contexto del tema de Pedro. 2, sí, capítulo 2, versículo 29. Eso fue lo que tocamos una parte la vez anterior. Recordemos que Pedro salió en defensa de los discípulos, de los demás compañeros, porque los estaban catalogando que estaban borrachos. Y termina de defenderlos y explicar cuál es la razón. Y hace su interacción con la gente. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Esa no es una historia sencillamente por contar una historia, sino tiene un interés, un propósito cuando él explica este versículo. Se está refiriendo a que la sepultura de David está ahí con ellos todavía. El 30 dice: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantarían al Cristo para que se sentase en su trono. Ahí va la explicación. Ahí va la explicación. Está diciendo que David murió y su sepultura está con ellos. Pero de la descendencia de David saldría Cristo y se sentaría en el trono. 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Eso es lo que dijo el rey David en el Salmo 132, 11. Y nos damos cuenta que él profetizó acerca de Jesús. Y Pedro está interactuando con las personas que los están escuchando, las personas que habían pensado que los discípulos estaban borrachos. Está interactuando con ellos, está explicando el suceso, la profecía. 32. A ese Jesús que resucitó Dios. Dice Pedro al principio: la tumba de David está aquí con nosotros aún. Está haciendo un ejemplo de que un ser humano anormal muere y se queda ahí con ellos, pero va a llevar los quiere llevar a un punto determinado acerca de Jesucristo. Y dice el 30: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, no se podía retorcer la versión, ¿cómo se podría tergiversar la versión? Porque ellos eran personalmente testigos del suceso que había acontecido en esos días. 32. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. ¿Cuál es lo que estaba explicando que habían derramado? El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, que Jesús había dicho que era necesario que Él se fuera para que el otro como Él viniera. ¿Por qué? Porque Él no podía estar en todos lados. Entonces solamente la presencia del Espíritu Santo podía estar en cualquier lado. 34. Porque David dice: no subió a los cielos. ¿Ok? Pero él mismo dice, David dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Y qué por qué? Sí. Pero David está explicando. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No, está el Salmo, tanto el Salmo 89, 3 al 4 y 132. Pero nos damos cuenta que el rey David profetizó esto. Y viene Pedro y lo toma y lo analiza y lo pone
como el evangelio poderoso en esos tiempos. El Espíritu Santo tomó ese evangelio y lo llevó a las mentes de todos los seres humanos que estaban escuchando. Y ese evangelio penetró las mentes de las personas que estaban escuchándolo e impactó. Ujú, ujú. Sí. Ujú, ujú. Sí, en la tumba, pero él ya no. Él resucitó. Ujú. No sé qué pensaremos nosotros. No sé qué impacto podría tener en nosotros un mensaje semejante. Porque viene algo que nos va a tocar. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto, ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Yo no sé qué sucedería si Pedro predicara acá. Ujú. El Espíritu Santo. Correcto. Amén. Ujú, 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 ujú. Sí, se quedan grabadas en la mente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos estaban escuchando ese mensaje. Al oír esto se compungieron de corazón. Yo no sé qué angustia sintieron en su corazón. No sé la necesidad de algo. El Espíritu Santo los movió y le dijeron a Pedro, a varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ujú, 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 ujú. Pero ellos no habían entendido. Sí, porque entonces el mensaje poderoso lleno del Espíritu Santo, entonces aclaró su mente. Es de la misma manera que cuando iban estos discípulos camino de Emaús, no entendían lo que había pasado. Jesús se apareció a ellos, iba caminando junto con ellos. Ellos no podían entender cómo estas personas no sentían nada por lo que había pasado, es lo que expresaban ellos. Nos damos cuenta que no habían entendido hasta que se les da una explicación detallada a través de Pedro, bañado por el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que el Espíritu Santo es necesario para que nosotros podamos entender
es necesario bautizarme. Pedro les dije, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. O sea, si yo no me bautizo, yo no tengo perdón todavía. Mis pecados no se han perdonado. Yo tuve una controversia con alguien una vez. Jesús perdonó sus pecados a María Magdalena la primera vez que se encontró con ella. Entonces, yo entré con esa controversia porque estuve analizando todo eso, pero no la perdonó. Ujú. No la condenó, pero no la perdonó. ¿Cuándo la perdonó? ¿Mm? ¿Qué evento sucedió cuando la... correcto. Ahí fue donde perdonó sus pecados. Sí, sí, sí. Y yo entré, bueno, cosa, perdón, entré con una controversia porque yo le digo, es que aquí no explica que Jesús dice, te he perdonado tus pecados, tus no son pecados, sino le dice, vete y no peques más. Pero me dijo, es lo mismo. No, es que no puede ser lo mismo. Porque allá en esa fiesta, se ve que Jesús la perdona definitivamente. Porque después de eso, de que se fue, muchos escritores dicen que volvió a pecar. Entonces, este, ah, hay algo importante en el perdón. Viene el perdón y viene arrepentimiento y viene el Espíritu Santo. De lo contrario, mis pensamientos no pueden tener una guía. Mis pensamientos están vagos. Dios hace milagros conmigo. Dios hace milagros para mantener mis pensamientos estables. Hace milagros para mantener el conocimiento de Él en mi mente para que yo tenga un balance en mi vida. Pero mientras eso no suceda, es que no hay un compromiso. Y el Espíritu Santo ve ese, que no quiero tener un compromiso con el Espíritu Santo. Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo me ayuda. El amor de Dios, dice, es muy grande. Ese tema que les voy a compartir habla de eso y lo deja a uno frío. ¿Por qué? Porque uno piensa que todo lo que hace es en favor de lo que Dios le da. Pero absolutamente no. Pero esa es otra cosa. Pero es importante bautizarse. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para perdón de los pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, porque para vosotros es la promesa. Imagínense. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos, que está apuntando a nosotros. Porque ¿a qué distancia estábamos nosotros? 2000 y tantos años. Lejos. Para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Está llamando a Iris, está llamando a hermana Elvia, está llamando a Camila, está llamando a hermana Led, está llamando a la hermana Miriam. A todos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Para Dios sería fácil convencer al mundo. Manda a los ángeles y ya estuvo. Ya estuvo. Pero el privilegio es nuestro. El privilegio de sentirnos posesionados por el Espíritu Santo y gozar de esa conversión de las personas. A mí me alegra mucho lo que le está pasando a Iris. Me alegra mucho. ¿Por qué? Porque uno ve el Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. El Espíritu Santo obra silencioso, despacio y con amor. Entonces nos damos cuenta qué tan necesario es el Espíritu Santo. 40.
Y con otras muchas palabras testifica y les exhorta diciendo, sé salvo de esta perversa generación. ¿Nos estamos dando cuenta? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes recibieron nuestras palabras? Los que estaban escuchando. Y se añadieron aquel día, dice cuántos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo decía 15, 20. 3,000 personas. ¿Cómo podría nosotros mantener 3,000 personas aquí? Hermano, iba a decir algo. Ujú. No, 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 no. Ujú. 1,000 años, sí. Ujú. Ujú. Se espantarían. Sí, sí. Amén. Versículo 42. Vamos a ver cómo reaccionaron. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aquellos 3,000, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante es esto. Qué importante es hacer servicios de casa en casa. Pero no lo hemos podido lograr. Hay que irlo pensando, porque esto es importante. ¿Por qué? Porque en esas vueltas se le pega a uno a alguien y se lo lleva. Porque traerlo a la iglesia es más difícil, pero llevarlo a una casa es más fácil. Entonces, es importante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí viene lo más milagroso. Y vendían sus propiedades. ¿Serías capaz de vender una de tus casas, Arlet? No, para ayudar a la iglesia. Pues dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En el 2000, creo. Ujú, 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 ujú. Amén. No, no, nada. Nada más la ropita que le pone, ¿no?
Ujú, ujú. Ujú. Amén. Vamos a terminar con estos dos versículos más. Pongan atención vuelve a repetir lo mismo que estaba en el versículo 42. Dice, y perseverando unánimes cada día, ahora en el templo, y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Se pueden imaginar qué gozo puede traer reunirse en las casas uno? Una semana en esta casa, una semana en la otra. Pero ir con es tener en mente primero ese deseo, ese compromiso con Dios, de revivir quizás eso mismo que hacían los discípulos, por nuestro bien. Y de esa manera motivarnos más, crecer más espiritualmente y atraer a algunas personas a nuestras reuniones. La alegría y sencillez que uno puede pasar en esos lugares es buena. Ujú, 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 ujú. Último versículo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero nos damos cuenta qué importante fue la primera iglesia. Y hay un gran ejemplo para nosotros. Nosotros tiene años que iniciamos. Estamos formalizados, tenemos líderes, están los pilares. Entonces tenemos que retomar algo. Esta es una guía importante para que nosotros podamos crecer, tanto personalmente como en personas. Dice que se añadían a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que han venido o los que están, Dios los ha traído, porque nosotros no los hemos traído. Ellos han venido solos. Entonces falta algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Nos damos cuenta? Entonces nos damos cuenta que hay algo que hacer aún. La respuesta al mensaje de Dios, convicción profunda al escuchar a los apóstoles, la gente sintió culpa en su corazón. Eso es compungir. Y preguntó qué debían hacer para agradar a Dios. O sea, cuando yo tomo una decisión, no es para agradar a la iglesia, no es para agradar al pastor, no es para agradar a la conferencia, sino para agradar a Dios. Porque yo siento esa angustia, ese dolor en mi corazón de mi pecado. Y yo quiero agradar a Dios con mi vida, tener una vida diferente. Traer amigos, amigas a la iglesia que escuchen el mensaje. Recordemos que la samaritana no fue a una universidad a estudiar. Estuvo minutos platicando con Jesús y corrió, dejó tirar, dice que hasta la tinaja o la cosa dejó tirar, canta dejó tirar. ¿Por qué? Porque Jesús le había dado el agua de vida que era el Espíritu Santo. ¿Cómo podían creerle a una persona semejante si tenía una reputación bien baja? Mire, me encontré uno que me dijo todo lo que soy. Me estaba escuchando algo. Ah, había tenido 5 maridos, 6 maridos, algo así. Y dice que como siempre es el 7.
¿Cuál es el otro que le habló? No, es el 7. ¿Cuál fue el séptimo que le habló? Jesús. Yo no lo había entendido hasta que escuché ese tema. Y lo repetí, lo repito y lo sigo escuchando porque quiero empaparme bien de esa idea, cómo la perfección llega a la vida de cada ser humano. Y es Jesús. Bueno, yo no quiero pasar más tiempo, yo podría pasar toda la noche hablando de esto, pero tengo mucho que compartir, pero todos tenemos un tiempo. Así que este ha sido el tema, esta reflexión. Continuamos en capítulo 3 la próxima vez. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Jay. Siempre es interesante ver el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se aprende cómo el Espíritu Santo trabajó en la iglesia primitiva. Bien, vamos a entonar este canto. Los voy a invitar a que se pongan de pie. Más de Jesús, deseo santo. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Que ese sea nuestro pedido todos los días. Más de Jesús deseo saber. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la vida. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas lo que hiciste en la iglesia primitiva con los apóstoles, Señor. Tu Espíritu Santo obrando. Y Padre, por favor, que tu Espíritu Santo siga obrando también en nuestras vidas. Y siga obrando aquí en tu iglesia. Siga obrando, Señor. Y por favor, prepáranos para cuando una persona entre por la puerta, Señor, tengamos palabras, tengamos amor, el amor de Cristo para encontrarnos con Él, Señor. Bendícenos, Señor, bendigas tu palabra, Señor, que no quede vacía, Señor, que haga la transformación en nuestras vidas.
Nos vamos a retirar de este lugar, pero no de tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que tuvimos la necesidad de saber de Jesús, Señor. Nos vamos a retirar de este lugar, pero no de tu presencia. Cuídanos y protégenos con el manto de justicia. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, que Dios les bendiga. También a los de la transmisión, que Dios les bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Buenas noches.